A Pensamientos Nocturnos, el programa donde traemos a la mesa esos temas que te atormentan antes de ir a dormir. En esta edición especial me acompaña Nat. ¿Cómo estás, Nat? Hola, hola, gracias por invitarme, qué emoción, nunca me habían invitado a un podcast, estoy muy emocionada. Muy bien, pues yo te comenté que yo quería hablar un poco sobre la religión, ¿no? Y no tanto sobre las creencias religiosas en una persona, sino más bien cómo lo vive cada persona. Entonces, la primera pregunta es como muy obligada y es como si te consideras una persona religiosa tú. Mm, a mí la palabra religión sinceramente no me gusta. Siento que es una palabra como muy estricta, ¿sabes? Espera. Ah, perdón, es que mis perros, yo vivo en un país tercermundista. Este, sí, pero no sé, a mí la palabra religión como que no me agrada del todo porque se hace una palabra muy estricta, pero pues me considero alguien creyente, alguien que cree, no sé si eso puede ser un sinónimo de que me considere religiosa, pero pues me considero alguien que cree, simplemente. Ya. En mi caso, por ejemplo, yo siento que no... O sea, yo me considero a mí mismo como igual, podría decirte como creyente, no estrictamente religioso, que ahorita vamos a entrar en la siguiente pregunta con eso, porque yo siento que muchas veces no represento el estándar de religioso. Dice la siguiente pregunta, que ¿cómo se considera a alguien que es religioso? Es que vamos a esto, mira, por ejemplo, yo siento que alguien cuando ya cae en la religiosidad puede caer incluso en el fanatismo, ¿sabes? Y el fanatismo está mal. Incluso en la Biblia lo dice, si lo hablamos bíblicamente, el llegar a ser fanatista ya está mal, porque yo sé que alguien religioso puede caer en el estigma de ser alguien perfecto, ¿sabes? En el que si vemos así la pregunta literal como cuál es el estándar de alguien religioso, yo siento que es alguien que sigue al pie de la letra todo, Ok. ¿sabes? O sea, en plan de que no puede hacer esto porque ya lo van a tachar de pecador o crean juicios, ¿no? En el hecho de que se va a ir al infierno si haces esto, ¿sabes? Teniendo en cuenta que pues a veces no es así, o sea, no necesariamente tienes que irte al infierno. Uh-huh. ¿Me explico? Pero siento que sí, alguien religioso se va a un extremo que toda la religión gira en torno de él. Pues de hecho creo que el estigma que tienen las personas en general es que el religioso es esta persona fanática, ¿no? Como siempre se centra en eso. Para mí una persona religiosa simplemente es una persona como que sí está como muy al día con todo lo que pasa en su comunidad religiosa, por así decirlo. Como que va a todos los eventos, no sé, por decir, como cada domingo a la iglesia, que participa todo eso. Y que cumple más o menos hasta donde sus capacidades le permiten, como todo lo que es de su religión, ¿no? Para mí sería un poquito de eso. Y por ese mismo lado yo digo como que a veces no entro yo bien en esa categoría porque no soy el miembro de mi iglesia perfecto. Alguien extremista, ¿no? Ajá, entonces como que yo me siento un poquito medio en el limbo. No sé si te ha pasado. Hay una frase que últimamente he pensado que es que yo me siento un poco como demasiado como impuro o pecador para los de la religión, para los religiosos, y demasiado santo para la gente, para la demás gente, ¿no? Como que estoy un poco entre los dos. A la mitad. A la mitad, sí. Sí, yo también a veces así me siento, pero fíjate que a mí por lo menos me ha ayudado mucho en no caer, porque sí tuve mi etapa religiosa, no, o sea, no te puedo mentir, en el que castigaba a todos en mi mente, en el que nadie era tan puro y perfecto como yo para juntarse conmigo. Y yo, no es que él escucha música tal y
esa música no le gusta a Dios, entonces no me puedo juntar con él, o ve este tipo y no me puedo juntar con él. Yo tuve esa etapa y a lo largo de mi vida, yo soy cristiana, a lo largo de mi vida cristiana he podido como cuestionarme incluso en mi religión. Y si algo he entendido es que yo siento que muchas veces nos falta eso, ver, entender eso tal vez, que Dios no nos ha mandado, bueno, en mi caso, ¿verdad? No nos ha mandado a juzgar a las personas, eso no nos toca a nosotros. Y Dios nos mandó ahora sí que, pues, amar a la gente, o sea, Dios iba y salvaba pecadores, o sea, ¿por qué nosotros como personas... se juntaba personas... con pecadores. Exactamente, o sea, ¿por qué nosotros como personas religiosas no podemos aceptar? No digo que tengamos que festejar el pecado, porque no, pero tampoco nos toca juzgar a la gente pecadora. Hay una frase ¿sabes? muy bonita que dice: Cristo ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ajá. Entonces, como que si no... O sea, todos pecamos al fin y al cabo, entonces como que no es... Es ridículo que tú, siendo ya pecador, estés juzgando a los pecados de alguien más. Cada quien tiene sus propias dificultades y tiene sus propias batallas que pelear. Y de hecho, ahorita que estás hablando un poco de eso, de ciertos estigmas que se suele tener luego como un poquito cuando estás como adentrado en religión, que ni siquiera tengo apuntada, pero me gusta porque siempre lo he debatido muchas veces, es que ¿no sientes que algunas veces dentro de la religión hay más tradición? O sea, se aplican a veces muchas tradiciones en vez de doctrina. O sea, como que hay ciertas como reglas o cosas que te dicen que hagas que son más tradiciones que lo que propio te dice dentro de la religión. Un ejemplo bien sencillo es que cuando yo estaba más chavo iba como a campamentos así de mi religión. Y te decían que tenías que tener el pelo corto. Y yo me acuerdo que yo veía videos de chavos en Estados Unidos en el mismo campamento y traían el pelo largo. Y decía, ¿por qué chuches nos obligan a cortarnos el pelo, no? Si a ellos en Estados Unidos no les dicen nada. Y es más tradición de México eso. Era más tradición de que no puedes tener el pelo largo porque es sinónimo de rebeldía o algo así. Entonces yo siento que también, este es un ejemplo bien menso, pero así que igual yo siento que en todas las religiones hay tradiciones a veces más que doctrina. Como que a veces imponen más tradiciones de las que tienen. Sí, o imponen muchas veces los pensamientos sobre lo que realmente es la palabra de Dios, ¿no? No sé, por ejemplo, que a veces me da mucha risa, ¿no? El hecho de que nos separen niños con niños y niñas con niñas, como si por hablarnos ya nos fuéramos, no sé, a casar o algo. Es como de, pues no, o sea, ¿por qué? O que pasa algo más entre las niñas o los niños. O sea, obviamente yo sé que en ciertas necesidades ocasiones, por ejemplo, campamentos, pues sí, niñas con niños, niños con niñas, digo con niños. Y pero por ejemplo en algunas reuniones o cosas así, a mí es como que no veo la necesidad, ¿sabes? Pero sí entiendo mucho ese punto de muchas veces la misma iglesia sobrepone sus pensamientos antes que los pensamientos, bueno, lo que se nos dicta, ¿no? En la Biblia o así. Y sí, bueno, rápidamente, sin mencionar ni siquiera la iglesia, o sea, como que la iglesia pone como digamos, está bastante bien acorde a lo que ellos creen, pero son los propios líderes religiosos que a veces ponen como más sus pensamientos, ¿no? Como que a veces es más, sí, lo que ellos piensan, lo que ellos creen como debería ser o como se debería vivir la religión, más que lo que es la ley, lo que dicta la ley. Y yo creo que en ese punto es importante, como persona religiosa, decir, esto no es doctrina, esto no es ley, estos son mis pensamientos. Y yo lo digo mucho porque luego me pongo bien filosófico, ¿no? Digo, estos son mis pensamientos sobre este tema. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo afecta tu toma de decisiones tus creencias? Oh my God. ¿Cómo afecta toma de decisiones mis creencias? Pues por lo mismo que yo te platiqué hace rato, yo sí fui una niña en su tiempo muy religiosa, en el que literalmente yo no escuchaba música de otro tipo que no fuera cristiana, no me juntaba más con gente que fuera de mi iglesia, o sea, y ahí afectó mucho mi relación. Ahora que te digo que lo puedo ver de otra manera, he podido realmente separar mi religión de las decisiones que son buenas. Por ejemplo, no sé, veo alguna, es que no sé ni cómo explicarlo.
por ejemplo, ahora que está esto voy a poner tal vez otro tema muy en debate, que no lo vamos a tomar ahora, pero el aborto, ¿no? Como religión, nos dicen que no mataremos y que muchas veces el aborto es malo y es pecado, ¿no? Pero en mi caso, no. Yo estoy a favor de la decisión, que alguien tenga ese derecho a la decisión. Yo tal vez como cristiana no lo tomaría, pero tampoco voy a castigar a quien la tome, ¿sabes? Me voy a ponerle a decir, no, es que Dios y la Biblia dice y esto y acá. No, es su decisión a final de cuentas. Entonces, yo creo que actualmente he podido separar muy bien mis decisiones de mi religión. ¿Sabes qué es curioso? Sí. Que ahorita voy a poner mi propio ejemplo, pero yo siento que vas más con lo que voy a decir. Es que yo siento que como persona religiosa, tu toma de decisiones siempre está orientada a tus creencias, quiero decir. Porque, ¿crees que no? Por ejemplo, yo en todo el día, sin sentirme como el super santo que siempre está, no sé, leyendo la Biblia o cosas así, pero sí siento que muchas veces en mi día a día muchas de las decisiones que tomo pues están influenciadas por estas creencias. Por ejemplo, desde el momento en el que pienso en darle dinero a personas que necesiten en la calle, cosas así, pues a lo mejor ya vienes con un trasfondo en el que te enseñaron que la caridad y cosas así. Y además yo siento que en esta posición en la que tú tienes de que apoyes la decisión del aborto, pero tú no la tomarías, siento que es igual parte de tus creencias religiosas, que tú dices, bueno, yo respeto a las demás personas y que cada quien tiene su albedrío a escoger. Entonces yo quiero permitirles a las personas darles, o sea, les doy esta oportunidad. Entonces yo siento que si vas un poco más orientada a que aún así tus creencias toman más peso en tus decisiones, aunque no son como lo que la gente pensaría, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, yo por lo menos en ese tema del aborto, yo creo que sí, muchas veces he pensado en mis pensamientos, ha pasado por mi cabecita el decir, si yo alguna vez quedo embarazada, pues cuando todavía no lo tengo decidido, yo creo que a mí como cristiana incluso me gustaría tener esa opción de poder decidir. O sea, decir, también lo veo por mí, o sea, por más niñas que tal vez son de mi religión y que digan, pues yo también quisiera tener la oportunidad de decidir, y que sepan que pues no está del todo mal. O sea, simplemente es una opción que tienes. Sí. De hecho, con el tema, rápidamente, sin llegar a tratarlo, a mí con el tema del aborto me parece muy... O sea, yo no estoy como a favor, o sea, yo no, a ver, yo no me embarazo, ¿verdad? Pero igual sería como yo no la tomaría, pero tampoco estoy a favor de como los argumentos que suelen dar los pro vida, como que no me gustan. Siento que son muy sosos, muy pobres. Sí, sí lo son. Sí lo son. La verdad es que, pues, yo no le veo lo malo a la decisión. Yo siempre he dicho que el tener opciones es bueno, y que cada quien en sus posibilidades, en cualquier decisión puede tomarla. O sea, si no se siente lista, puede que tenga economía, pero no se sienta lista de ser mamá, ¿sabes? Su mentalidad no es la mejor para hacerlo, entonces pues ella también puede abortar, o sea, que ella también tenga la decisión. Pero sí, es bueno. Tomaremos este tema después. Sí, porque luego se extiende mucho. Es un rápido paréntesis. No sé si le moviste algo, pero como que ahora se escucha mi voz por el micrófono. O como que, no sé, algo raro. No le movía nada. A ver, ¿sigo hablando? Ya, bueno, sí. No. Es que no sé por qué, ahorita como que salió. Sí, mira, ahorita estoy hablando y como que se filtra, como que agarra mi audio. Creo que es cosa de Discord eso, porque generalmente como que sí suele detectar cuando viene como de la propia voz y ya no sale. Por ejemplo, ya no se escucha. No sé si te muteaste o algo, pero ahí ya no se escucha. Ahí se volvió a escuchar. ¿Ya no me escuchas? Sí, ahí ya te escuché.
pero te escuchas tú. Sí. Ahí ya no te escucho. ¿Ya me escuchas? Sí, ahí ya te escucho. Ay, no le piqué a nada. A ver. A ver. Bueno, supongo que no hablaré tan fuerte. Porque creo Yo que creo. si hablo muy fuerte se escucha, sí. La siguiente Ay, se pregunta. escucha como sobrepuesto. Ok. La siguiente pregunta dice: ¿crees que los políticos deban separar las creencias de la toma de decisiones? Y aquí puse políticos por no poner cualquier profesional. Pero ¿tú crees que los profesionales tienen que separar? ¿Sí o no? Sí, sí, definitivamente sí. Yo creo que en la vida te vas a topar con muchas personas que no piensan igual que tú, que no creen en lo mismo que tú y que no los puedes obligar a creer lo mismo que tú o a pensar lo mismo que tú. Entonces, por ejemplo, en un salón de clases, es el simple ejemplo, yo creo que es el más fácil y el más práctico. En un salón de clases, un profesor no se puede poner ni a discutir de religión con otro alumno. O sea, no puede, o sea, no. Yo creo que nadie puede ir y sobreponer algo porque él manda o porque él lo es, o sea, no. Yo no pienso igual que él. Puedo adaptarme posiblemente tal vez en cuestión de que si a esta persona no le gusta que haga esto, pues no lo voy a hacer porque sé que no le gusta. Pero, o por el simple hecho de respetar, pero el hecho de querer como imponer, porque la toma de decisiones, querer imponer su religión con varias personas, yo creo que eso no está bien. Para mí sí deberían de separarlos. Ahora que lo estoy pensando, que mencionaste, por ejemplo, el ejemplo de profesores, creo que sí debería ser como más específico. Porque yo estaba pensando más en el tema de los políticos, como generalmente se toma de que los senadores votaron que no al aborto, por ejemplo. Y desde ese punto, yo siento que no deberían, porque al fin y al cabo tus creencias religiosas te definen también como persona. Son tus valores morales los que te definieron al final eres como eres, ¿no? Y también es cierto que la gente te escogió y te escogió porque eres el combinado de esas cosas. A lo mejor hay cosas que no les gustan que hagas, pero al fin y al cabo te escogieron para que tomes decisiones. Claro, estas decisiones siento que no tienen que ser 100% influenciadas por lo que dicta la Biblia, por ejemplo, o sea, lo que él cree, pero sí que sí van un poco más orientados a lo que él cree que sea correcto, y a veces esa cosa que sea correcta puede estar acompañada de sus creencias religiosas, por ejemplo. Sí, pues sí, pero es a lo que yo voy. Creo que deberían de dejar, pongamos en contexto la situación, no sé, pues de lo del aborto, ver cuántas madres solteras hay en México, cuántas en cuestión de vulnerabilidad, pobreza, violencia doméstica, etcétera, etcétera, cuántas son menores de edad, cuántas fueron, no sé, están embarazadas por violaciones o así. Yo creo que en ese sentido sí tendrías que dejar de lado un poco tu religiosidad y pensar más en el bienestar de las personas. O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es más importante, tú como religiosidad, tu religiosidad o el tener el derecho a, ¿sabes? O sea, brindarles como una oportunidad. Yo siento que muchas veces es más el contexto de que, bueno, hoy en esta decisión sí puedo sobreponer mi religiosidad, puedo seguir con mis pensamientos porque pues al final de cuentas no creo que obstruyan a nadie, pero si esta decisión con mis pensamientos religiosos van a obstruir el que alguien pueda avanzar, pues entonces sí dejarlos de lado, ¿sabes? Yo para mí creo que sí es necesario que, bueno, muchas veces es necesario dejar de lado la religiosidad, tus pensamientos religiosos en muchas tomas de decisiones, más cuando no solo te involucran a ti, sino que también involucran a más personas, ¿sabes? No solo te van a afectar a ti como persona, sino también a muchas más las puedes afectar. Algo que estoy pensando es que quizá, es que depende mucho del
el cómo vea la religión cada persona, ¿no? Ese es el problema, porque claro, algo que estamos diciendo era que yo por mis creencias creo que cada quien tiene el albedrío y puede tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero a lo mejor otra persona puede creer que no, que tiene que obligar a todos a cumplir la ley que ellos creen, ¿no? Y ese es un problema. Quizá la barrera tiene que ser, esta decisión que voy a tomar está obligando a los demás a cumplir algo o no cumplir algo con lo que yo creo, o sea, quitándole la opción a una persona de hacerlo o no hacerlo. Quizá ya podríamos ver que está siendo más intrusivo, ¿no? Sí, exactamente. O sea, a ver, que realmente lo estoy amarrando o lo estoy dejando como ser, pues tomar sus propias decisiones. Yo creo que va más a eso, el hecho de si sí deben o no deben. Yo creo que muchas veces no deben, pero otras deberían de cuestionarse sus pensamientos. La siguiente pregunta es, ¿crees que los políticos deberían ser... No, esa no ya la dije, ¿verdad? Sí. ¿Qué dificultades tienes como alguien religioso en el presente? No, ¿qué dificultades tiene alguien religioso en el presente? ¿Qué dificultades tienen? La funa, la famosa funa. Yo siento que por lo mismo que cada vez el mundo es más abierto, muchas veces podemos llegar a eso, a festejar el pecado, ¿sabes? Como yo siento que ahorita como personas religiosas estamos más como en el ojo del juicio, porque yo creo que eso viene a culpa de muchos años atrás, ¿sabes? De que antes sí se castigaba realmente, sí se juzgaba a las personas por su pecado. Entonces, ahora el decir, es que yo creo en tal o soy de tal religión, ya te ponen un foco de mira de, es que ahorita si digo esto me va a empezar a juzgar y me va a condenar al infierno, ¿sabes? No, o si digo esto, aquello, o si hago esto, aquello. Entonces, o ya te empiezan a decir, no es que tú eres perfectita o perfectito porque estás o formas parte de esta religión, ¿sabes? Yo siento que ahora somos más juzgados por ser creyentes que antes, porque ¿qué pasa? Ahora te digo, el mundo es más abierto, tiene como otras perspectivas, se empezaron a cuestionar más, que antes el control que tenía la religión, porque era mucho el control que se tenía, pues se ha salido, ¿no?, de las manos. Y si antes los religiosos eran los que juzgaban, ahora somos los más juzgados, ¿no?, por el hecho de pertenecer a una religión. Sí, justo, pues algo que siempre he defendido, y es que la gente, yo he visto muchas veces en mi iglesia que la gente ve a personas, o sea, como que ve a líderes, y a lo mejor porque tuvieron una mala actitud un día, a lo mejor andaban de malas, no sé, y le hablaron más feo a una persona, dice, no, es que cómo va a ser él el líder o uno que tener un puesto de liderazgo y tratar así a las personas, ¿no? O hablar así. Y yo creo que a veces se olvida a las personas en general que al fin y al cabo no somos perfectos y nunca nadie ha sido perfecto. Siempre pongo el ejemplo de Isaías, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que creo que sí era Isaías, que te mencionan que era muy mal hablado, que era como uno de sus rasgos característicos, ¿no? Como que era muy mal hablado, y eso no lo hacía menos peor hombre, ¿no? O sea, era una de las cosas que tenía que competir. Asimismo, cualquiera de nosotros estamos en un proceso de cambio, ¿no? De querer expresar. Entonces, no significa que seramos perfectos, sino que vamos a seguir, batallando con algunas cosas y que vamos a querer seguir adelante, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de un libro que dice, al fin y al cabo, un hipócrita a veces es solamente una persona en proceso de cambio. Sí, exactamente, es lo que trataba de decir, de que muchas veces ya hasta somos los más juzgados, ¿no? Por lo mismo de que, pon esto en ejemplo los líderes, pero por ejemplo cuando sales con amigos o así y se te llega a salir una maldición, no sé, como que, no, pues tú que no muy cristiana y que no dice maldiciones o cosas así, es como de, bro, pues se me salió, perdón, o sea, no, tampoco era mi intención, ¿no? O
no sé, gritas o te enojas, como si no tuvieras también el derecho de expresar tus emociones. Muchas veces es como de, no, es que eres cristiana, deberías de ser perfecta. Bueno, pero no, también soy humano, o sea, mi religión yo siento que no muchas veces te define como tu actitud, o sea, eres una persona que va a cometer errores 1000 veces, y yo creo que por eso mismo Dios en la Biblia te dice que Él está para perdonarte todos tus pecados, o sea, que no tiene límite de perdón, porque sabe que somos personas y que a final de cuentas vamos a fallar un chorro, o sea, el hecho de decir, el hecho de que a veces también ponen como Dios el castigador, ¿no? Cuando Dios lo primero que dijo es que yo te voy a perdonar todo, o sea, morí incluso por ti, porque ¿por qué te castiga? ¿Por qué sería lo primero que haría el castigarte si lo primero que te estoy dando es el perdón, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces como pues personas que creyentes caemos en eso de ser los más juzgados, ¿no? No es que ya me saludó mal en la iglesia el que recibe y ya quítenlo de ahí porque no me saluda con una sonrisa, ¿sabes? Sí. Pues sí, incluso también nosotros como personas religiosas caemos en eso, ¿no? En el decir, no es que ahora fulanito de tal me trató mal o me hizo caras, ¿no? O sea, y quítenlo porque ya no es digno de estar ahí. Hay una pequeña, no sé decir como, no fábula, sino como una pequeña historia que contó, no recuerdo el nombre del religioso, no sé ni de qué religión era, pero está muy bonita. Cuenta sobre un predicador que pues era más de un líder de iglesia, como un padre, un cura, algo así. Y pues él luchaba con su alcoholismo y muchas veces batallaba y terminaba muy ebrio y terminaba en las calles, cosas así. Entonces cuando una persona, aunque él lograra tratar de intentar de dejarlo, pues muchas veces recaía. Y cuando una persona lo confrontó, le dijo, ¿qué onda contigo, no? Y todo ese rollo, lo condenó mucho. Y él le respondió, condéname a mí, pero no condenes el camino que yo sigo. Y dice, si yo recorro el camino a tropezones o dando tumbos, es menos recto el camino que sigo. Y esa es la cosa, como que al fin y al cabo la religión busca nuestro progreso personal y espiritual. Y claramente pues somos humanos, vamos a batallar muchas veces. Entonces, por más que queramos seguir en este camino, muchas veces vamos a tropezarnos o vamos a caer. Entonces eso. La siguiente pregunta dice, ¿cómo es tener que defender tus creencias frente a un mundo en el que cada vez existen menos cosas sagradas? Hijos, qué difícil. ¿Cómo defiendo? Yo siempre he dicho que la religión no es tema de pelea. Cuando alguien ya quiere discutir conmigo en ese sentido, yo prefiero no darme la vuelta, sino decirle como, está bien, respeto lo que tú piensas y lo que tú crees, porque todos creemos en algo a final de cuentas, pero así como yo lo respeto, respeta yo mis decisiones, o sea, no porque tú lo vayas a hacer significa que yo a fuerzas lo tenga que hacer. Entonces, para mí la solución nunca va a ser como el gritar y ponerme al tú por la persona, sino yo siento que, bueno, mi forma de defender mis pensamientos es ese, decirles, respeto lo que tú piensas, lo que tú haces, así mismo tú respetas lo que yo hago, o sea, no me vas a cambiar, o sea, yo ya tengo mucho tiempo siendo cristiana y llevando esa modalidad y me sirve y me siento cómoda, teniendo ese pensamiento, así mismo tú respetas, y como yo respeto que te sientas cómodo y hagas eso, o sea, y ya, pero nunca he peleado en ese sentido de que me ponga el tipo por tú y decir es que usted está mal o que sí, no, porque no llegas a nada a final de cuentas. Sí, al fin y al cabo, pues yo siento que sí es muy difícil. Tengo una frase que, pues yo digo que no hay nada sagrado en internet. Y pues eso significa que no importa qué tanto tú respetes o admires o
tengas como sagrado algo, el internet les va a valer caca y lo van a usar como cualquier cosa, ¿no? Y el problema es que si te enganchas mucho con estas personas o en internet te enganchas por la interpretación que le están dando o el uso que le están dando, pues no vas a llegar a nada al fin y al cabo. No sé, es como que tú tienes que practicar tus creencias y hasta ahí, ¿no? Porque si llegas a pelear, pues no vas a conseguir nada. Porque es como tú decías, en tu mismo caso se aplica diferente. No vas a poder convencer a una persona, al menos en el inmediato, de que lo que está haciendo está mal, ¿no? No vas a hacerlo. Simplemente vas a hacer como que a lo mejor se ría de ti y siga haciéndolo, entonces. Exactamente. O que se alejen. O sea, sí. Muchas veces las discusiones, en lugar de acercar a la persona, que es el propósito, ¿no? A veces, yo siento que cada religión es conseguir que más gente siga tu religión, ¿no? En lugar pues de que esta persona se acerque o se interese por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás creyendo, esta persona se va a alejar. Porque, pues por lo mismo, o sea, si tú muestras una mala actitud, lo que dijiste justo en la historia, no juzgues mi camino, juzga mi camino, no el camino que estoy siguiendo. Entonces, muchas veces la persona no te va a juzgar solo a ti, sino también a tu religión. Va a decir, pues si así es ella, ¿cómo serán los demás? O cómo será la religión, o cosas así. Entonces, muchas veces las discusiones no es por evadirlas o por darles el avión, sino es simplemente como, pues respeto lo que haces, respeta lo que yo hago o date la oportunidad de conocer lo que yo hago, o sea, tampoco es como que te ciegues a la oportunidad de conocer pues más, ¿sabes? Entonces, pues sí, siento que no es como que darles el avión, simplemente no es entrar en discusión, porque cuando uno está enojado o uno empieza a pelear, se dicen cosas que no se quieren decir. Pues de hecho, algo que estaba pensando es que es cierto como que mantener esta postura un poco más amable hacia las personas, pero siento que muchas veces la gente espera 100% amabilidad de ti y también esto es invitación a las personas entiendan que yo también me desespero. Si me están molestando mucho con alguna cosa, pues obviamente yo también me desespero. Igual como invitación nomás como que pues respeta las creencias de los demás, ¿no? Si ellos quieren, si tienen una creencia tal, pues ya está, no vayas más a fondo con eso. No vayas a molestar más. Exactamente. La siguiente pregunta Sí, es... mejor cada quien. Ok. La siguiente pregunta es, ¿has recibido algún tipo de discriminación por tus creencias? No. La verdad es que no, nunca me... Bueno, no sé. No, tal vez yo no lo tomé así. Pero ahorita que lo pienso, tal vez sí, pero fue más como a fiestas de cumpleaños de mis compañeras o así, porque pues era como de, no, pues es que Natalia es cristiana y no va a tomar y no va a bailar y no va a hacer esto y aquello, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué la invitamos? ¿Sabes? Pero pues sí era un tema importante el que yo fuera cristiana y por esa razón no me invitaban. O sea, era como de, no, es que ella es cristiana, entonces, pues no va a hacer nada, o sea, ¿para qué va? O sea, mejor no le inviten, mejor no le digan. Pero fuera de eso me siento pues hasta cierto punto afortunada de pues de no haber recibido así como una discriminación fuerte o bullying o cosas así. Pero pues solo eso, yo creo que ya hasta que yo lo hablé con ellas y decirles como que mi religión no está peleada con la fiesta. Hacían fiestas, con Dios hacía fiestas incluso, o sea, así que no, mi religión no está peleada con que yo vaya a bailar, o sea, con que yo vaya a divertirme, obviamente todo en un contexto sano, ¿sabes? Porque claro que todo se puede hacer a un contexto malo, pero sí, o sea, era como de, invítenme, o sea, no me voy a aburrir, no me voy a quedar ahí sentada tiesa, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso, solo en ese sentido fue como que sentirme discriminada tal vez, pero fuera de eso, no hubo más. Mira, curiosamente, yo pienso que tus ejemplos fueron un poco más
pues grande de edad. Por ejemplo, yo estaba pensando que la mayoría de las veces que yo sentí un tipo de discriminación era más cuando era como niño, que era más visto como, pues cuando vas en una primaria que casi todos son como católicos, y entonces tú eres el raro, ¿no? Como que... pero poco fuera de eso, no mucho más. Igual yo creo que también como fiestas o que ciertas madres no quieran que sus hijos se junten contigo porque tú eres de otra religión y no vaya a querer convertirlo, ¿no? Entonces... Sí, o por ejemplo en los novios, bueno, por ejemplo en las relaciones, ¿no? Que muchas veces te dice o sientes siendo rechazo por parte de la familia de la otra persona por el hecho de ser de otra religión, por no compartir la religión, porque no vayas a cambiar a su niño al cristianismo y como si se fuera a convertir en la peor persona por cambiarse de religión, ¿no? ¿Sabes? Pero sí, entiendo ese punto de que no se junten con él porque... o que no los vayas a invitar a la iglesia porque ya los convertí con una vez que fueron. Afortunadamente yo siento que a día de hoy como que la gente es más... pues como que somos más abiertos cada vez, entonces como que ya no hay tanto problema. Y también yo siento que la gran expansión de internet pues también hace que se visibilicen más tipos de personas, más tipos de creencias. Entonces la gente pues es un poco más respetuosa con decir, bueno, él cree ya, ¿no? O sea, igual que muchas personas creen en otras cosas, pues ya está. Exactamente, sí, se ha abierto más hasta ese sentido, pero pues como pues siempre hay un pro y un contra de que las cosas se expandan, ¿sabes? Siempre hay como ese, ¿cómo decirlo? Incertidumbre de qué tan aceptado sea o no. La siguiente pregunta es un poco bastante a discutir y es la religión en los niños. ¿Cómo crees que se debe abordar este tema? O sea, ¿cómo crees que es correcta, no es correcta que se le enseñe religión a los niños? Porque hay mucha gente que dice que no se debería enseñarle, porque los estás adoctrinando. ¿Tú qué piensas de esto? Yo no tengo hijos, pero puedo poner mi experiencia propia. Mi mamá, pues yo soy cristiana desde que tengo como 5 años, o sea, chiquita, se podría decir, no desde cuna, pero sí desde muy chiquita fui cristiana, ¿no? Y sí era de las niñas que pues a la mamá se las llevaba a la iglesia, yo no tenía oportunidad de decidir si quería o no ir, pero pues al final de cuentas pues yo iba porque mi mamá, ¿no? Pero si algo siempre nos dejó muy en claro mi mamá fue como de, cuando ustedes sean grandes, ustedes van a decidir si quieren o no continuar con esta religión, si quieren o no continuar en esta iglesia, porque si bien chance puede que a mi mamá le guste mucho esa iglesia, pero yo no me sienta cómoda, ¿sabes? Entonces yo tener la oportunidad de irme y buscar mi propio camino. Entonces yo siento que no está mal instruirles, porque es eso, ¿no? Yo creo que lo que está mal es obligarles. Yo creo que enseñarles a los niños a ser instruidos, ¿sabes? Incluso en la Biblia lo dice, instruye el hijo en mi camino y él seguirá en él. Pero si tú los instruyes, no los obligas, yo creo que ellos pueden tener la libertad de decidir qué camino escogen. Porque muchos papás caen en lo religioso, vamos de nuevo, o sea, en el que solo lo que ellos dicen está bien y no te dan la oportunidad como de decidir No está mal, para mí no está mal llevar a un niño a una iglesia católica, cristiana, pentecostés, bautista, como sea. Yo creo que ya está mal el imponérselas una vez que ellos crecen y quieren empezar a tomar sus propias decisiones. ¿Sabes? Está padre. De niño, pues sí, eres su papá y tomas sus decisiones la mayor parte del tiempo, porque está chiquito, estamos de acuerdo. Un niño de 5 años no puede decidir si quiere o no quiere, muchas veces. Pero ya cuando empiezan a tener su propia personalidad, empiezan a crear sus propias decisiones, déjalo. Él va a saber si quiere o no seguir con la religión o no. Pero para mí no está mal. Que de niños los lleven a una iglesia no está mal. No creo que está mal. Yo creo que ya viene después la decisión de ellos si quieren o no continuar con con la religión, seguir asistiendo o cambiar de religión, o ¿sabes qué? Me convenció más esta iglesia o me convenció más esta religión.
Y yo creo que como papás pues tienen que entender que cada cabeza es un mundo y que aunque sea muy tu sangre, pues no piensa igual que tú, no creamos a alguien idéntico a nosotros. Y sí, algo que yo pienso que afecta mucho la manera en la que enseñas, ¿no? Porque Uh-huh. muchas veces yo he visto, yo que llegué a ser misionero, veía mucho que en ciertas iglesias, yo creo que más eran como en ciertos grupos, enseñaban con miedo. Y a mí no me gustaba eso, como que enseñar a base del miedo, decir es que si no cumples esto, si no haces esto, te vas a ir al infierno. Y esas personas como que ya lo vivían como con ese cierto miedo y hasta de cierto punto se preocupaban mucho por las demás personas o por sus conocidos, por sus familiares, porque decían es que se va a ir al infierno porque no está haciendo esto. Y entonces claro, si lo enseñas así, pues lo estás viendo como una condicionante, es como que ya lo ven como que, sí, como que si fuera algo ilegal, muy malo, ¿no? Como que tienen miedo de hacerlo. Ajá. Y yo creo que ese tipo de enseñanza o de entrenamiento está muy mal. O sea, porque, sí, pues estás jugando con el subconsciente de las personas. Y en general yo no estoy en contra de que se les enseñe religión a los niños. De hecho, estoy bastante a favor porque creo que los valores que se enseñan, los valores cristianos son bastante, en general, o sea, por decir cristianos, ¿no? Pero los valores cristianos son bastante buenos, ¿no? Como la caridad, el iba a decir cariño, pero no, como el amor a las demás personas, ¿no? El respetar a las demás personas. Esa clase de cosas está bastante bien. Y sí, es cierto que tienen que llegar al punto en el que tienen que tomar una decisión. Algo que me gusta mucho es que cada persona tiene que tomar ciertas decisiones, tomar ciertos caminos para poder llegar a como encontrarse un poco a sí mismo o para saber si lo que hizo fue correcto. Aunque claro, siempre es preferible que su vida sea un camino de rosas, pues hay veces en las que te Pues, vas a tener que equivocar y vas a tener que, pues sí, tomar malas decisiones o que en un principio pensaste que eran buenas y al final terminan siendo malas para que puedas aprender y puedas mejorar, ¿no? Progresar. exactamente. Sí, sí, sí. Sí, es muy cierto eso de enseñar con miedo. Muchas veces yo pude como sentirlo. Yo he ido a varias iglesias. Ahora, mi pedo. Yo he podido sentir ese como, es que si haces esto, Dios te va a castigar, ¿sabes? Es como de, y volvemos a lo mismo, porque a veces muchas iglesias nos presentan como un Dios castigador, Ujú. tenemos a un Dios de perdón, o sea, es como a veces, muchas veces la iglesia hasta es ilógica, ¿no? Bueno, los líderes, porque la iglesia solo es un edificio, la iglesia lo hace uno, siempre se ha sabido eso, la iglesia solo es pues un edificio que está ahí con puertas y ventanas, pero pues la iglesia lo construye cada persona en su interior. Entonces, muchas veces muchas personas, líderes, hermanos de las iglesias, pues mmm, tienen pensamientos hasta eso erróneos, este, y imponen más sus pensamientos que la propia doctrina, como lo decíamos hace un rato. Ahorita estaba pensando en una pregunta y es como, ¿qué le dirías a una persona que está batallando porque es la única persona que tiene esa religión en su casa y pues todo lo ven con malos ojos, ¿no? Como que porque él es el diferente. ¿Qué le dirías a una persona así? Mm, yo siempre he dicho que la familia no necesariamente es la que te da este la vida. No necesariamente es mamá, papá, hermanos, abuela. Que sí, yo le diría que si él encuentra paz con la familia que tiene en la fe, es más que suficiente. Si él Sí. se siente a gusto con él mismo, si él o con ella misma, con lo que él cree, con lo que él sigue, pues que le siga dando, o sea, no tiene por qué seguir una religión que las demás personas siguen solo por mantener bien la comunidad, ¿no? La comunidad familiar de su casa o así, porque entonces el afectado va a ser él. En algún punto tal vez él se salga de su casa o esta persona se vaya de su casa y empieza a tener una nueva vida y así, pero pues mientras vivió en donde supuesta era su familia, pues pues lo trataban mal por ser de una religión diferente cuando pues
no debería de ser así. O sea, si él cree en algo, esta persona cree en algo, debería de mantenerlo, porque qué chiste tiene que hacer sentir bien a los demás, pero que tú como persona estés mal. Justamente yo pensaba ¿Sabes? que pienso que muchos lugares, así muchos hogares en los que se impone este tipo de creencias, en las que si no crees lo que todos hemos creído durante generaciones, pues estás mal. Son más tradicionistas que religiosos, como que van más porque es lo que se ha hecho siempre aquí y tú no puedes venir a cambiarlo. Y también estaba pensando que igual da pie. Recuerdo que cuando era misionero usaba una escritura, pero no me acuerdo igual dónde estaba. Pero era decir que básicamente el contexto era que como los justos van a ser perseguidos, ¿no? Y van a ser atacados y cosas así. Y yo le decía, pues es que si la gente te trata mal, cosas así, pues nomás estás dando pie a que se cumpla eso. Entonces no estás haciendo lo que tú quieres, ¿no? De como regresarlo a tu religión. Estás haciendo todo lo contrario. Entonces, Ajá. pues sí. Por últimamente me gustaría hacer la... ¿Sí, perdón? Ay, sí es cierto que te voy a decir que muchas veces pasa en esto de la tradición más que en la religión, ¿no? Que como no le... Vamos, yo conozco más como la religión católica porque he convivido con más gente así. Y una amiga justo pasó con eso y su mamá le decía mucho así como, es que cómo no vas a bautizar al niño, cómo no le vas a hacer tu primera comunión, y yo como de, pues es que no es, en mi religión no es necesario, o sea, y no creemos en eso, o sea, entonces, pero sí, o sea, justo su mamá no era como que la super católica de que iba a la iglesia y estaba metida, involucrada, sino era porque, ¿qué van a decir los demás que no hagas las cosas que hacemos en eso? Pero sí que hay mucho en la tradición, sí es cierto. Me acordaste, sí. Que se me hace como que... Me parece muy sarcástico y muy gracioso que eso, que nunca son religiosos hasta que alguien de su familia se cambia de religión. Ahora sí, ¿verdad? No puede ser. No puede ser. No se puede dar. ¿Cómo? No, ¿cómo? Bueno, entonces la última pregunta que me gustaría hacer es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena mantener una religión en tiempos en los que cada vez se cree menos? Sí, ¿Por qué? sí, sí vale la pena. Yo creo que, este, como si lo vemos científicamente, este, todo ser humano tiene que creer en algo. Incluso en la pirámide de Maslow está como una de las necesidades básicas el creer. No te dicen qué y no te dice cómo, nada más te dice creer. Y es cierto, o sea, si bien alguien que no es religioso, que no pertenece como a una religión, cree en algo, cree en las vibras, en los cuarzos, en las energías, o sea, pero estás creyendo a final de cuentas en algo. Entonces, para mí ha sido, yo creo que cuando yo decidí ya pertenecer a la religión a la que pertenezco fue como a los 18 años, que yo dije sí, sí quiero porque me gusta, porque comparto la ideología, porque me gusta la iglesia a la que asisto, me gusta cómo son las personas con las que comparto, etcétera, etcétera. Y hasta ahora ha sido un camino en el que he aprendido mucho, o sea, en cómo comportarme, en el que quiero en un futuro, en el cómo me gusta que sean mis amigos, no necesariamente cristianos, porque no los puedo adaptar a mí ni nada por el estilo, pero el cómo los trato, el cómo me tratan es sano, sí, entonces ya con eso a mí me basta, ¿no sabes? Entonces, para mí sí ha valido la pena. He conocido personas muy buenas, me ha dado la oportunidad de conocer personas en mi camino, se han cruzado personas muy chidas, entonces, y no con que ser cristiana me he topado con puro cristiano, no. Entonces, para mí sí ha valido la pena porque siento que Dios nos mandó a nosotros, lo voy a decir en muy religioso, Dios mandó a nosotros a reflejarlo a Él. Y a mí cuando me dicen, es que eres una persona que escucha mucho, eres una persona a la que transmite mucha confianza, personas que incluso a veces sin conocerme me cuentan muchas cosas y me piden un consejo, para mí eso ya es como estar reflejando el amor de Dios.
tal vez ni siquiera saben a veces que soy cristiana, pero para mí eso ya está reflejando algo, ¿sabes? Entonces lo estoy haciendo bien, tal vez por estar reflejando confianza, por estar reflejando amor, empatía, etcétera. Que voy a tener errores, claro, como todo humano, o sea, soy humano y me voy a caer y me voy a tropezar muchas veces, pero sí, para mí ha valido la pena el creer, el tener fe en algo, para mí es lo más importante, ¿sabes? Igual para mí yo también creo que sí vale la pena. En mi experiencia personal, pues siento que llega un momento en el que la gente tiene necesidad de sentir algo en su interior, ¿no? Como que su interior le está diciendo que le está haciendo preguntas, tiene necesidad. Y yo principalmente lo he encontrado dentro de, pues esto, de mi fe, de mi religión. Espérame, creo que está sonando una alarma. Sí. Listo. Entonces sí, como que yo creo que eso, que donde encontré esta respuesta, donde me siento a gusto, donde siento que comparto y que es donde quiero estar, pues eso lo he encontrado en esto, en mis creencias, ¿no? En las creencias que yo tengo. Y de hecho, tú también que te pusiste un poco religiosa, hay un pasaje del Nuevo Testamento que me gusta mucho, que es de los primeros 4 evangelios, no sé bien cuál está. Pero es en un momento en el que Jesús está enseñando enseña una parábola y la gente dice, palabra dura es esta, ¿quién le entenderá? Algo así, y se fueron. Y entonces Jesús volteó hacia sus discípulos y él les preguntó, ¿ustedes también se irán? Y Pedro se adelantó y dijo, maestro, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Y yo creo que eso es para mí lo que refleja la manera en la que yo siento mis creencias religiosas, que por más que a veces sea medio el revoltoso, el que vaya en contra en muchas cosas y que cuestione muchas cosas, al fin y al cabo soy así. ¿A dónde más voy a ir si solamente aquí encuentro las palabras de vida? ¿A dónde encuentro esto que me está nutriendo por dentro, no? Entonces yo creo que sí. Que nos llena, ¿no? Ajá, yo creo que sí vale la pena. Y si tú eres una persona que tiene esta necesidad, pues acércate, busca en algún lado. Hay muchas personas compartiendo sus religiones. Acércate, habla con ellos y trata de encontrar la que más te guste. A lo mejor ni siquiera tiene que ser las clásicas aquí. A lo mejor puede ser una, no sé, oriental, algo así, pero que la que te llene, ¿no? La que te haga sentir que estás progresando. En el buen camino, sí. Uh-huh. Sí, que estás como yendo a lo correcto, lo que tú sientas que es correcto, ¿no? Pues es eso, yo lo que te digo, toda persona necesita creer en algún punto. Incluso a mí me tocaba que amigos o conocidos llegan y se acercan y me dicen así como de, oye Nat, yo sé, a ti te escucha más Dios. Esa frase a mí siempre me da mucha risa, como de, oye, es que a ti te escucha más Dios, ¿no? Y es como de, no, nos escucha a todos, tú también puedes hacerlo, pero ya el hecho de que a veces incluso ellos sientan esa necesidad es como de hasta una puerta para ti de compartirles, ¿no? Decir, bueno, te puedes acercar o puedes buscar, o si no te convence la mía, tengo un amigo que practica esta otra, tal vez te guste y así, pero yo creo que lo importante siempre es creer, tener fe en que las cosas se van a hacer, ¿no? A mí me gusta mucho el significado de la fe, que es la convicción de lo que no se ve, pero la certeza de lo que se espera. Entonces, es padre el saber que, pues, tienes fe en que va a suceder, ¿no? En lo que sea que en lo que crees está pasando algo y te sientes bien con lo que está pasando y es lo importante. Pues sí. Quiero terminar más con una frase que vi en una saga de libros que me gusta mucho, que se llama Mistborn, porque tengo que hacerlo. Me gusta mucho ese escritor, tengo que recomendarlo. Y en la primera saga se habla un poco más de eso, sobre la fe y sobre las deidades y sobre dioses y cosas así. Se cuestiona mucho, sobre todo un personaje que su función, o una de las funciones que él tenía, era guardar todas las religiones que hubieran en ese mundo. Y una de las frases que él dice es: la fe es más fuerte cuando menos debe serlo.
Y es que en los momentos de dificultad la gente suele aumentar mucho más su fe, si quiere mantenerse en esta creencia, ¿no? Y pues nada más, yo creo que por aquí vamos a dejarlo. No sé si tienes algo más que quieras comentar. No, nada más. Bueno, Es un tema muy extenso, yo creo que nos podríamos sí, llevar sí. horas hablando sobre religión, pero pues igual también es como lo es de extenso, lo es de peligroso. Sí, sí, sí. Entonces, esto ha sido todo por nuestra parte. Eh, les ha hablado Mao y espero que duerman pronto. Hasta luego. Chao. Bye.